El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Las condiciones para obtener la misericordia son sencillas, justas y razonables. El Señor no requiere que hagamos alguna cosa penosa para que obtengamos el perdón del pecado. No es necesario que hagamos largos y fatigadores peregrinajes o dolorosas penitencias para encomendar nuestras almas al Dios del cielo o para expiar nuestra transgresión. Pero el que confiesa su pecado y se aparta de él, hallará misericordia. Esta es una preciosa promesa, dada al hombre caído para animarlo a confiar en el Dios de amor y a buscar la vida eterna en su reino. Leemos cómo Daniel, el profeta de Dios, era un hombre muy amado por el cielo. Daniel 9:23. Ocupaba un puesto elevado en las cortes de Babilonia y sirvió y honró a Dios tanto en la prosperidad como en la adversidad, y sin embargo, se humilló a sí mismo y confesó su propio pecado y el pecado de su pueblo. Contristado de corazón, reconoció: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. A ti, Señor, la justicia, y a nosotros la vergüenza en el rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de las rebeliones con que se rebelaron contra ti. Daniel 9:1-7. Daniel no procuró excusarse a sí mismo o a su pueblo ante Dios, sino que en humildad y contrición de alma confesó la magnitud completa y el demérito de sus transgresiones, y defendió como justa la manera en que Dios actuó con una nación que había invalidado sus demandas y que no se beneficiaría con sus ruegos. Hoy día hay una gran necesidad precisamente de un sincero y profundo arrepentimiento y confesión. Aquellos que no han humillado sus almas ante Dios en reconocimiento de su culpa, todavía no han cumplido la primera condición del arrepentimiento. Si aún no hemos experimentado ese arrepentimiento que sale del corazón y que tiene resultados permanentes, y no hemos confesado nuestro pecado con verdadera humillación del alma y quebrantamiento de espíritu, aborreciendo la iniquidad, no hemos nunca buscado verdaderamente el perdón de los pecados. Y si nunca lo hemos buscado, nunca hemos encontrado la paz de Dios. La única razón por que no obtenemos la remisión de los pecados pasados es que no estamos dispuestos a subyugar nuestros altivos corazones y cumplir con las condiciones de la palabra de verdad. Se ha dado instrucción muy clara respecto a este asunto. La confesión del pecado, sea pública o privada, debe ser de corazón y libremente expresada. No hay que imponérsela al pecador. No ha de llevarse a cabo de una manera liviana y descuidada, o extraerse a la fuerza de los que no tienen una verdadera conciencia del carácter aborrecible del pecado. La confesión que va mezclada con lágrimas y tristeza, que representa la efusión de lo más profundo del alma, encuentra el camino hacia el Dios de misericordia infinita. Dice el salmista: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. Hay demasiadas confesiones como las de Faraón cuando sufría los juicios de Dios. Reconoció su pecado para escapar de un castigo mayor, pero volvió a su desafío contra el cielo, tan pronto como las plagas cesaron. La confesión de Balaam fue de carácter parecido. Lleno de terror por causa del ángel que obstruía su camino espada en mano, admitió su culpa por temor a perder la vida. No hubo un arrepentimiento genuino por el pecado, ninguna contrición, ningún cambio de propósito, ningún aborrecimiento del mal y ningún valor o virtud en su confesión. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, se fue a donde los sacerdotes, exclamando: «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mateo 27:4. Pero esta confesión no era de un carácter tal como para encomendarlo a la misericordia de Dios.
Salió forzada de su alma culpable por un tremendo sentido de condenación y una horrenda expectación de juicio. Las consecuencias que le acarrearían extrajeron este reconocimiento de su gran pecado. No hubo un lamento profundo y desgarrador dentro de su alma, porque había entregado al Hijo de Dios para que fuese escarnecido, azotado y crucificado, porque había entregado al Santo de Israel en manos de hombres malvados y sin escrúpulos. Su confesión fue inspirada solamente por un corazón egoísta y entenebrecido. Hay demasiadas confesiones como las de Faraón cuando sufría los juicios de Dios. Reconoció su pecado para escapar de un castigo mayor, pero volvió a su desafío contra el cielo tan pronto como las plagas cesaron. La confesión de Balaam fue de carácter parecido. Lleno de terror por causa del ángel que obstruía su camino espada en mano, admitió su culpa por temor a perder la vida. No hubo un arrepentimiento genuino por el pecado, ninguna contrición, ningún cambio de propósito, ningún aborrecimiento del mal y ningún valor o virtud en su confesión. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, se fue a donde los sacerdotes, exclamando: «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mateo 27:4. Pero esta confesión no era de un carácter tal como para encomendarlo a la misericordia de Dios. Salió forzada de su alma culpable por un tremendo sentido de condenación y una horrenda expectación de juicio. Las consecuencias que le acarrearían extrajeron este reconocimiento de su gran pecado. No hubo un lamento profundo y desgarrador dentro de su alma, porque había entregado al Hijo de Dios para que fuese escarnecido, azotado y crucificado. Porque había entregado al Santo de Israel en manos de hombres malvados y sin escrúpulos. Su confesión fue inspirada solamente por un corazón egoísta y entenebrecido. Después que Adán y Eva habían participado del fruto prohibido, se llenaron de vergüenza y terror. Al principio, su único pensamiento era cómo excusar su pecado ante Dios y escapar la temible sentencia de muerte. Cuando el Señor le preguntó en cuanto a su pecado, Adán respondía atribuyéndole la culpa en parte a Dios y en parte a su compañera. «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí». La mujer le echó la culpa a la serpiente declarando: «La serpiente me engañó, y yo comí». Génesis 3:12-13. ¿Por qué creaste la serpiente? ¿Por qué le permitiste entrar en el Edén? Estas fueron las preguntas que se daban a entender en las excusas que ofrecieron por su pecado. De hecho, culpaban directamente a Dios por haber caído. El espíritu de la justificación propia se originó en el padre de las mentiras y se ha manifestado en todos los hijos e hijas de Adán. Esta clase de confesiones no son inspiradas por el Divino Espíritu y no serán aceptables ante Dios. El verdadero arrepentimiento hará que el hombre sobrelleve su propia culpa y que la reconozca sin disimulo e hipocresía. Como el pobre publicano, que ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos hacia el cielo, se golpeará el pecho y clamará: «Dios, sé propicio a mí pecador». Lucas 18:13. Y los que reconocen su culpa serán justificados, porque Jesús presentará su sangre en favor del alma arrepentida.